Y dirigentes de la Federación Nacional de Profesionales de los Servicios de Salud se tomaron este miércoles las dependencias del MinSal y los trabajadores exigen que el gobierno dé respuestas claras sobre el bono que les prometió en julio por el trato a los usuarios y por la permanencia de profesionales, en fin, que deciden seguir en la salud pública del país. Son varios los temas que están ahí en discusión y queremos conocer más detalles sobre esta manifestación. Nos encontramos con la dirigente de la FEMPRUS, Gabriela Farías. Aquí le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, ¿ha sido difícil el trabajo con el ministro Mañalich? Ha sido muy difícil durante estos años. Ha sido muy complejo poder relacionarse con el ministro y con el Ministerio de Salud para llegar a acuerdos, especialmente en las materias que son propias de los recursos ¿Pero con humanos. él en particular o algo histórico de los Ministerios de Salud con ustedes? No, la verdad es que nunca hemos podido señalar que la relación sea fácil con los ministros de Salud en general del ramo o los subsecretarios, pero en este caso nosotros además hemos visto una inflexibilidad que es a toda prueba. ¿En qué sentido? Nosotros desde el inicio de este gobierno hemos intentado avanzar en discusiones respecto a varias materias, no solo de recursos humanos. Nosotros como FEMPRUS también tenemos una posición política respecto a la salud pública, que nosotros hemos planteado al gobierno en distintos momentos, en distintas acciones, en distintos tiempos, y la verdad es que la respuesta del gobierno y del ministro en especial siempre ha sido de negativa, siempre ha sido una respuesta de prepotencia a los trabajadores, y que ha señalado que la verdad es que el ministerio y el ministro no saben negociar con los trabajadores públicos. Nosotros sentimos que la llegada de ellos del mundo privado probablemente los trae con otras lógicas de funcionamiento, pero con los trabajadores públicos, con los profesionales de la salud, que son finalmente quienes llevan adelante la atención, la puesta en práctica de las políticas que el ministerio impulsa, ha sido muy escasa y ha sido muy tortuosa en estos 4 años. Pero ustedes, según lo que señalan, llegaron a un acuerdo en julio. ¿Qué es lo que estaría llevando a que ese acuerdo entonces no se esté concretando? Mira, nosotros presentamos una plataforma reivindicativa al inicio del gobierno que tiene una amplia gama de ámbitos de la vida laboral de los trabajadores en la que nosotros queríamos avanzar. Finalmente el gobierno lo que hizo fue llevarnos hacia la discusión de un bono por trato al usuario, que para nosotros no es una buena herramienta de gestión y no es una buena herramienta que reconozca el desarrollo de los profesionales y de los funcionarios, pero bueno, el gobierno lo instaló, lo firmó con otros gremios, lo convirtió en ley durante el año pasado, excluyendo a los profesionales, discriminando ya una vez más a los profesionales de la entrega de este bono. Y durante este año, en julio, logramos, luego de muchísimas conversaciones y de muchos avances y retrocesos, que nos firmara un acuerdo de mejoramiento de condiciones remuneracionales, con el compromiso que además estas 2 asignaciones que estaban puestas en el acuerdo iban a ser canceladas ya a nuestros profesionales durante los meses de noviembre y de diciembre de este año. Lo que pasó finalmente fue que un acuerdo firmado en julio de este año, estamos en noviembre, estamos a 4 días de las elecciones y la respuesta que hemos tenido del gobierno es: no tenemos presupuesto para hacerlo. La verdad es que el ministro lo firmó, pero el ministro en realidad no sabía si lo iba a poder cumplir porque no está dentro de sus potestades decidir eso, y por tanto lo que ustedes pueden hacer es seguir conversando esto el año que viene. Esa ha sido la respuesta del gobierno el día de ayer. Nosotros con la Asamblea Nacional durante la semana pasada estuvimos conversando respecto a las distintas posibilidades que teníamos en el curso de esta negociación y habíamos definido el día de ayer como el día límite en el cual nosotros generábamos una inflexión de un antes y un después respecto a este cumplimiento de acuerdo por parte del gobierno. Ahora, ustedes inician esta movilización que la vimos ayer, pero claramente aquí la postura del gobierno es un cerrar la puerta y por lo que veo lo que usted señala es a no negociar porque ya traspasó la responsabilidad al gobierno siguiente. Por lo tanto, ¿qué tanto significado pueden tener las manifestaciones que ustedes hagan? Y por otro lado, ¿cuáles son los caminos que van a seguir adoptando si es que quieren ser escuchados? Bueno, nuestras manifestaciones tienen que ver con, por un lado, la exigencia del cumplimiento de un acuerdo, porque en ese sentido nosotros entendemos que la firma del ministro es una firma que vale. Yo entiendo que cuando el ministro Mañalich le da un cheque a alguien y le paga algo, ese alguien cuando va al banco no pregunta si es que en realidad tendrá fondos, sino que va y lo cobra. Ese era el mismo valor que nosotros le dábamos a nuestro acuerdo. Pero independiente del acuerdo, ya hay una cuestión que es inaceptable, que es el trato que el ministro le ha dado a los profesionales. Durante 4 años se han instalado políticas nuevas. Nuestros profesionales han estado a cargo de los equipos, han estado a cargo de los nuevos procesos de acreditación, de las metas, de los cumplimientos, de los compromisos de gestión que se han instalado. Sin embargo, lo único que el gobierno ha hecho es darnos negativas, es mantener a nuestros profesionales estresados con cargas laborales altísimas. Nosotros solicitamos incluso estudios de brecha que fueron comprometidos, que fueron financiados
y esos estudios de brecha no se hicieron. Pero lo que a mí me da atención cuando llama gobierno, que gobierno yo salto a Ministerio de Salud, ministro Mañalich. Aquí hay un tema personal con ministro Mañalich, hay un tema de Ministerio de Salud, porque dentro del Ministerio de Salud hay varios profesionales que uno no sabe si finalmente siguen, de acuerdo a lo que usted señala, la misma línea del ministro, o usted tiene un conflicto directamente con el ministro finalmente. La verdad es que el conflicto es con el ministro y con toda la gente que está bajo su dependencia, dado que todos ellos han seguido la misma línea. ¿Es generalizado según ustedes? Es una actitud que parte de la autoridad máxima, y la autoridad máxima, que es el ministro, es la que da pie y le da la pauta a los otros para ver de qué manera se relacionan con nosotros. Pero en ese sentido, entonces, insisto, siendo válida los planteamientos que ustedes están realizando, ¿cómo piensan plasmar de ahora en adelante estas posturas con un ministro que en el fondo fue un portazo, les dijo, ya esto, hágalo con el próximo gobierno? Sí, y estamos conscientes de que este ministro se va a dar el gusto de no haberle dado nada a los profesionales de la salud, el único gremio que no ha llegado a un acuerdo. De hecho, el Colegio Médico ya llegó a un acuerdo que está promulgado, la ley está lista, y dentro de uno de los beneficios que tiene es un bono por permanencia para los médicos. Es el mismo bono, la misma lógica de bono que tiene para los profesionales de la salud para que no emigren al sector privado. Sin embargo, a ellos se los entrega y a nosotros no. Esto es evidentemente una revancha del gobierno. Es una revancha porque nosotros hemos sido claros respecto a la defensa de la salud pública, nosotros tenemos una posición política respecto a la salud pública, y eso es lo que el gobierno está castigando, que nosotros hayamos sido firmes, que no nos hayamos quedado callados respecto a lo que ellos han generado con las concesiones de los hospitales, con los traspasos de recursos a privados, etcétera. Entonces lo que ocurre aquí es que efectivamente probablemente el ministro Mañalich no nos va a dar nada, probablemente se va a salir con ese gusto, pero eso no le puede salir gratis. El ministro Mañalich tiene que entender que esa actitud que él tiene es la que genera que los profesionales de la salud estén en este momento en la decisión de movilización que tienen. Tiene que entender que desde aquí hasta que termine este gobierno no va a tener paz, porque en el hospital que vaya nosotros le vamos a señalar que nos ha mentido y que no nos ha cumplido un acuerdo. Y además el presidente Piñera tiene que saber que esto que está pasando ahora es una cuestión que no vamos a olvidar. Los profesionales de la salud somos muy responsables y tenemos una alta carga de compromiso con el servicio público. Pero la verdad es que esto no lo vamos a olvidar, por lo tanto, el gobierno que pretenda presentarse en 4 años más tiene que saber que nosotros no estamos dispuestos a que sigan jugando con nosotros. Y lo mismo tiene que saber el gobierno que venga. Ahora, a mí me consta, el tema del trabajo que usted realiza por diversos motivos laborales y todo, a mí me toca y he estado en muchísimos hospitales, veo el trabajo, el esfuerzo y sobre todo las condiciones laborales y de presiones psicológicas que existen dentro de los muchos recintos que hay en el país. Pero claramente esto, ustedes mismos lo han señalado, tiene que venir un cambio. ¿Ustedes tienen esperanza de que ese cambio, con el panorama político que hay actualmente, los parlamentarios que están yendo o postulando al Congreso, los candidatos que hay en estos momentos, esto pueda tener un cambio a corto plazo, o aquí hay bases que se deben cambiar, quizás de una forma, dar un giro en la forma en cómo tanto se han manifestado o como se han planteado los políticos hasta ahora en temas relacionados con salud? La verdad es que salud mantiene permanentemente un estado de crisis que muchos gobiernos ya no han logrado resolver. Se planteó una reforma de salud que ya tiene 10 años, una reforma que nosotros señalamos desde el inicio que iba a generar mayores inequidades. Se generó un sistema de atención y de garantías que nosotros consideramos que no era la mejor forma de gestionar la salud. Sentimos que como profesionales tenemos experiencia y podíamos en ese sentido entregar nuestra experiencia para que se hubieran hecho buenas políticas públicas. De la misma manera que nuestros usuarios debieran tener también los espacios para que esas políticas públicas estuvieran en concordancia con las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, lo que ocurre habitualmente es que las políticas se hacen a puerta cerrada, se hacen tomando en cuenta criterios más bien económicos que los criterios sociales, o en este caso salubristas, que son los necesarios, y lo que ocurre es que tenemos un sistema de salud que no responde a las necesidades de la población. Tenemos un sistema que requiere profundos cambios estructurales desde la lógica, desde la concepción que tiene la salud. ¿Y los funcionarios aceptarían también que dentro de esos cambios estructurales, por ejemplo, existan métodos de evaluación, métodos de selección dentro de los procesos también? Para los profesionales de la salud es tan importante eso que dentro de nuestra plataforma reivindicativa estaba revisar todos los procesos de calificaciones de los profesionales. Nosotros estábamos abiertos a generar procesos de discusión que nos permitieran evaluar. Porque nosotros presentamos esa plataforma al gobierno y el gobierno dijo que no. Inicialmente el ministro Mañalich dijo, me parece súper bien, vuestra idea es muy buena, vamos a aumentar los cargos de los profesionales en la planta, les vamos a hacer mejorías de remuneraciones de manera que las buenas personas se queden, se mantengan, y a la semana siguiente sus asesores dijeron, la verdad es que el ministro no tenía que haber dicho eso porque nosotros no podemos avanzar en esos ámbitos, nosotros solamente podemos avanzar en este bono de trato al usuario. Entonces finalmente, dentro de las muchas acciones que nosotros podríamos haber generado de avance con el Ministerio, porque estamos conscientes de que requerimos mucha fortaleza, nosotros no somos la perfección aquí, pero nosotros tenemos la conciencia de que con nosotros se puede avanzar y mejorar el sistema.
Sin embargo, aún a los aspectos que tenían que ver con nuestra propia evaluación, que en otras oportunidades podríamos haber dicho, no las toquen. Nosotros decimos, nosotros queremos ser los mejores. Y para ser los mejores teníamos que tocar ese tema, pero tampoco le interesó. Entonces al gobierno la verdad es que no le interesa la calidad de los funcionarios que tiene, no le interesa evaluar las brechas que existen, no le interesa conocer los problemas que hay en terreno. ¿Qué es lo que le ha interesado? ¿Cómo traspasamos los recursos a los privados? ¿Cómo generamos sistemas de concesión durante esta última semana? ¿Cómo podemos lograr los amarres necesarios para que los hospitales que están en vías de concesión queden amarrados y un próximo gobierno no lo pueda cambiar? Sin embargo, ¿cuál sería la desvergonzura que tienen? Que durante el día de ayer, cuando me dicen no hay dinero, además me dicen lo que pasa es que tenemos que dejarle un presupuesto amplio al gobierno de la presidenta Bachelet. Esa fue la respuesta que me dio el personero de gobierno, que tenían que dejarle el presupuesto para que ella viera lo que hacía. Entonces no se entiende. ¿Quién es el aquí que tiene la responsabilidad del día de hoy? ¿Quién es el que define cuáles son las políticas y cómo se va a relacionar con sus trabajadores? Parece que ya a este gobierno no le interesa. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Que te